Hombre salva a una mujer de ahogarse y luego desaparece. 20 años después, en su lecho de muerte, recibe una visita que revela un secreto impactante. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Una noche oscura y silenciosa, junto a un lago que reflejaba las estrellas, una mujer luchaba por su vida. El agua helada se apoderaba de su cuerpo, y con cada segundo que pasaba, la esperanza se desvanecía. Pero en el último momento, cuando todo parecía perdido, una figura misteriosa emergió de la oscuridad. Sin decir una palabra, él la salvó del abismo, para luego desaparecer en la noche, como si nunca hubiera existido. 20 años después, esa misma mujer, ahora marcada por la vida, no ha podido olvidar el rostro de su Salvador. ¿Quién era él? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Mientras enfrenta sus propias batallas internas, un encuentro inesperado revelará un secreto tan profundo que cambiará todo lo que creía saber. Esta es una historia de amor, sacrificio y destinos entrelazados que te hará cuestionar el poder del tiempo y el destino. ¿Qué harías si descubrieras que el mayor misterio de tu vida ha estado oculto justo frente a ti? Prepárate para un viaje emocional que te atrapará desde el primer segundo y te dejará sin aliento hasta el último momento. La oscuridad engullía el lago Tahoe esa noche de octubre. El viento helado azotaba la superficie del agua, creando olas amenazantes que se estrellaban contra la orilla rocosa. En medio de esta escena desoladora, una figura solitaria luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. María Sánchez, una joven inmigrante mexicana de 25 años, sentía como el frío paralizante se apoderaba de su cuerpo. Sus brazos y piernas se movían frenéticamente, pero cada vez con menos fuerza. El agua helada se colaba en su boca, ahogando sus gritos de auxilio. En su mente, imágenes de su familia en Los Ángeles pasaban como un torbellino. ¿Sería este su final? ¿Moriría lejos de casa, sin poder cumplir el sueño americano por el que tanto había luchado? ¡Ayuda! Por favor, alguien, gritó María con la poca fuerza que le quedaba, su voz quebrándose por el miedo y el frío. El eco de su súplica se perdió en la inmensidad del lago, aparentemente sin respuesta. De repente, un ruido rompió el silencio de la noche. Pasos apresurados se acercaban por la orilla pedregosa. Una figura masculina emergió de las sombras, corriendo hacia el agua sin dudarlo un segundo. «Aguanta». «Ya voy», gritó el hombre con un marcado acento del sur, su voz ronca cortando el aire frío de la noche. María apenas pudo distinguir a su Salvador antes de que una ola la sumergiera nuevamente. Luchó por volver a la superficie, sus pulmones ardiendo por la falta de aire. Cuando logró emerger, jadeando y tosiendo, sintió un brazo fuerte rodearla. «Te tengo, chica. No te rindas ahora», dijo el hombre, su voz cálida contrastando con el frío del agua. Con una fuerza sorprendente, el desconocido comenzó a nadar hacia la orilla, arrastrando a María consigo. Cada brazada era una batalla contra las corrientes traicioneras del lago. María podía sentir cómo el cuerpo de su Salvador temblaba por el esfuerzo y el frío, pero él no aflojaba su agarre. Después de lo que pareció una eternidad, los pies del hombre tocaron el fondo rocoso. Con un último esfuerzo, arrastró a María fuera del agua, ambos colapsando en la orilla, exhaustos y tiritando. María tosió violentamente, expulsando el agua de sus pulmones. Cuando finalmente pudo enfocar su mirada, vio a su Salvador arrodillado a su lado, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz entrecortada por el frío y el cansancio. María asintió débilmente, incapaz de hablar. Las lágrimas se mezclaban con el agua del lago en su rostro. Quería agradecerle, decirle que le había salvado la vida, pero las palabras se atoraban en su garganta. El hombre se quitó su chaqueta empapada y la colocó sobre los hombros de María. Fue entonces cuando ella pudo verlo claramente por primera vez. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y ojos azules llenos de una bondad que María nunca olvidaría. «Gracias», logró susurrar María finalmente, su voz apenas audible.
Usted me salvó la vida. El hombre sonrió suavemente, pero había una tristeza en sus ojos que María no comprendió en ese momento. No hay nada que agradecer, señorita. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. María quiso decirle que no cualquiera se habría arriesgado así por una desconocida. Quiso preguntarle su nombre, saber más sobre el ángel que había aparecido de la nada para rescatarla. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de sirenas en la distancia quebró el silencio de la noche. El hombre se puso de pie abruptamente, mirando hacia la carretera con una expresión de alarma. La ayuda viene en camino. Estarás bien ahora, dijo, dando un paso atrás. Espere, suplicó María, intentando levantarse pero fallando debido al agotamiento. Por favor, no se vaya. Necesito saber quién es usted. El hombre dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de María. Por un instante, pareció que iba a quedarse, pero luego sacudió la cabeza. Lo siento, no puedo quedarme. Cuídate, María. Antes de que María pudiera procesar que él sabía su nombre, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, tan repentinamente como había aparecido. Espere, gritó María, pero su voz se perdió en el viento. Las luces de las ambulancias iluminaron la escena y pronto María se vio rodeada de paramédicos y policías. Mientras la subían a una camilla, María no podía dejar de mirar hacia el lugar donde su Salvador había desaparecido. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué había huido? Esa noche, mientras yacía en la cama del hospital, María no podía dejar de pensar en los ojos azules de su misterioso Salvador. Algo en ellos, una mezcla de bondad y dolor, la perseguiría durante años. No lo sabía entonces, pero ese encuentro cambiaría el curso de su vida para siempre. Mientras el sueño finalmente la vencía, María hizo una promesa silenciosa. Algún día, de alguna manera, encontraría a ese hombre y le agradecería adecuadamente. Lo que no podía imaginar era que ese encuentro estaba destinado a suceder, pero no de la manera que ella esperaba, y que cuando finalmente ocurriera, revelaría un secreto que sacudiría los cimientos de su mundo. 20 años habían pasado desde aquella noche fatídica en el lago Tahoe. El tiempo, como un río imparable, había fluido, llevándose consigo los recuerdos de muchos, pero no los de María Sánchez. María, ahora una respetada abogada de derechos civiles en Los Ángeles, se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad. A sus 45 años, su cabello negro azabache mostraba algunas canas prematuras, testigos silenciosos de las batallas que había librado en los tribunales y en la vida. Sus ojos, sin embargo, mantenían el mismo brillo determinado de aquella joven inmigrante que una vez luchó contra las aguas heladas del lago Tahoe. Licenciada Sánchez, su próxima cita está aquí, anunció su asistente por el intercomunicador. María suspiró, cerrando el expediente que tenía frente a ella. Era un caso difícil, una familia latina enfrentando una deportación injusta. Casos como este le recordaban por qué había elegido este camino, por qué luchaba tan ferozmente por los derechos de su comunidad. Mientras se preparaba para recibir a su cliente, su mirada se detuvo en una pequeña foto enmarcada en su escritorio. Era una imagen del lago Tahoe, un recordatorio constante de aquella noche que cambió su vida. 20 años, y aún podía sentir el frío del agua, escuchar la voz ronca de su Salvador, ver esos ojos azules llenos de una bondad inexplicable. Algún día te encontraré, murmuró María, como lo hacía cada vez que miraba esa foto. Y te agradeceré como mereces. A miles de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo de Texas, John Mellor se levantaba con dificultad de su cama. A sus 65 años, su cuerpo llevaba las marcas de una vida dura y solitaria. Su cabello, antes de un castaño oscuro, ahora era completamente blanco. Sus manos, una vez fuertes y capaces de salvar una vida de las aguas turbulentas, ahora temblaban ligeramente mientras se servía una taza de café. John vivía solo en una modesta casa móvil en las afueras del pueblo. Su vida era simple, rutinaria.
Trabajaba como conserje en la escuela local, un trabajo que le permitía mantenerse ocupado y, más importante aún, anónimo. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, John se detuvo frente al espejo del baño. Sus ojos azules, ahora rodeados de arrugas, parecían cansados, cargando el peso de secretos nunca revelados. Por un momento, se permitió recordar aquella noche en el lago Tahoe. El frío, el miedo en los ojos de la joven, la adrenalina del rescate, y luego, la huida. Hiciste lo correcto, John, se dijo a sí mismo, como lo hacía cada mañana. Ella está mejor sin saber la verdad. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de él se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al desaparecer esa noche. ¿Cómo habría sido su vida si se hubiera quedado? ¿Si hubiera enfrentado su pasado en lugar de huir de él? John sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No tenía sentido pensar en qué hubiera pasado. Había tomado su decisión hace 20 años y tendría que vivir con las consecuencias. Mientras tanto, en Los Ángeles, María se preparaba para otro día de lucha en los tribunales. Su determinación, forjada aquella noche en el lago, la había llevado lejos. Había logrado el sueño americano que una vez pareció imposible, una carrera exitosa, reconocimiento, la capacidad de ayudar a otros como ella. Pero a pesar de todos sus logros, había un vacío en su corazón que ningún éxito profesional podía llenar. Cada victoria en la corte, cada familia que lograba mantener unida, cada injusticia que lograba corregir, todo le recordaba a aquel hombre desconocido que había arriesgado su vida para salvarla de ella. Te encontraré, se prometió María una vez más mientras salía de su oficina. Y cuando lo haga, finalmente podré agradecerte por darme esta segunda oportunidad en la vida. Lo que María no sabía, lo que no podía saber, era que el destino ya había puesto en marcha los eventos que llevarían a ese encuentro. Un encuentro que revelaría verdades ocultas, sacudiría los cimientos de su mundo y la obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre aquella noche y sobre sí misma. Ion, por su parte, se dirigía a la escuela, sin imaginar que su pasado estaba a punto de alcanzarlo. El secreto que había guardado durante 2 décadas pronto saldría a la luz, cambiando no solo su vida, sino también la de María, de maneras que ninguno de los dos podía prever. Mientras el sol se elevaba sobre Texas y California, iluminando las vidas separadas de John y María, el destino tejía silenciosamente los hilos que pronto los reunirían, llevándolos hacia un final que ninguno de los dos podía imaginar. El sol de Texas caía implacable sobre el asfalto del estacionamiento de la escuela primaria Thomas Jefferson. John Miller, con su overol gastado y su gorra desteñida, empujaba lentamente su carrito de limpieza por los pasillos vacíos. El año escolar había terminado hace una semana, y el silencio que reinaba en el edificio era un marcado contraste con el bullicio habitual de los niños. John se detuvo frente a una vitrina de trofeos, su reflejo apenas visible en el cristal polvoriento. Sus ojos azules, antaño brillantes y ahora apagados por el paso del tiempo, se fijaron en una foto enmarcada del equipo de natación de la escuela. Por un momento, se permitió recordar. El agua fría, la adrenalina de la competencia, la sensación de libertad que solo el nado le proporcionaba. Pero esos días habían quedado atrás, enterrados junto con los secretos que lo habían llevado a este pequeño pueblo de Texas. Un ataque de tos repentino lo sacudió, obligándolo a apoyarse en el carrito. Últimamente, estos episodios se habían vuelto más frecuentes y dolorosos. John sabía que debería ver a un médico, pero el miedo a lo que pudieran descubrir lo mantenía alejado de las clínicas. ¿Se encuentra bien, señor? Una voz femenina, con un ligero acento latino, lo sobresaltó. John se giró, encontrándose cara a cara con una mujer de mediana edad, elegantemente vestida y con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo familiar en esos ojos oscuros, algo que hizo que el corazón de John diera un vuelco. «Estoy bien, gracias», respondió John, recuperando la compostura. «¿Puedo ayudarla en algo?» La escuela está cerrada por las vacaciones.
La mujer sonrió, un gesto que iluminó su rostro y provocó una extraña sensación de déjà vu en John. Soy María Sánchez, abogada de derechos civiles. Estoy aquí para una reunión con el director sobre un caso de discriminación. María. El nombre resonó en la mente de John como un eco lejano. No podía ser, ¿o sí? El director González está en su oficina, dijo John, señalando hacia el final del pasillo. Es la última puerta a la derecha. Gracias, respondió María, pero no se movió. Sus ojos escrutaban el rostro de John, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Disculpe, ¿nos conocemos de algún lado? Hay algo en usted que me resulta familiar. John sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 20 años de secretos, de huir de su pasado, amenazaban con derrumbarse en ese instante. No lo creo, señora. Tengo una de esas caras comunes, supongo, respondió, forzando una sonrisa. María asintió, aunque no parecía convencida. Debe ser eso. Bueno, gracias por su ayuda, señor. Miller. John Miller, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo por revelar su nombre real. Gracias, señor Miller. Que tenga un buen día, dijo María, alejándose por el pasillo. John la observó marcharse, su corazón latiendo con fuerza. Era ella. La niña que había salvado del lago Tahoe hace 20 años ahora era una mujer exitosa, una abogada luchando por los derechos de otros. Una parte de él se sintió orgulloso, como si de alguna manera hubiera contribuido a ese destino al salvarla aquella noche. Pero otra parte, la que cargaba con el peso de los secretos y las decisiones del pasado, se llenó de temor. ¿Y si lo reconocía? ¿Y si descubría la verdad? María, por su parte, caminaba hacia la oficina del director, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en ese conserje, en sus ojos azules y su voz ronca, que había despertado recuerdos dormidos. Por un momento, mientras lo miraba, había sentido el frío del lago Tahoe en su piel, había escuchado el sonido de las olas y una voz diciéndole que se aferrara a la vida. Sacudiendo la cabeza, María trató de enfocarse en la reunión que tenía por delante. Era una coincidencia, se dijo a sí misma. Nada más. Pero mientras entraba a la oficina del director, no pudo evitar mirar hacia atrás, buscando una última vez la figura del señor Miller. John, meanwhile, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. El encuentro lo había sacudido más de lo que quería admitir. Por primera vez en 20 años, se preguntó si había tomado la decisión correcta al desaparecer aquella noche. ¿Había sido cobardía o un acto de amor? Mientras el sol de Texas seguía su curso implacable en el cielo, John y María, separados por un pasillo pero unidos por un pasado compartido, no tenían idea de cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse nuevamente. El destino, paciente pero inexorable, había puesto en marcha los engranajes de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El sol se ponía sobre Los Ángeles cuando María Sánchez entró en su apartamento, exhausta después de un largo vuelo desde Texas. Dejó caer su maleta en el suelo y se dirigió directamente al balcón, necesitando un momento para procesar los eventos del día. La reunión en la escuela de Texas había sido productiva, pero no era eso lo que ocupaba sus pensamientos. Era la imagen de aquel conserje, John Miller, la que no dejaba de dar vueltas en su mente. Había algo en él, en sus ojos azules cansados, que despertaba recuerdos dormidos. María cerró los ojos, dejando que su mente vagara 20 años atrás, a aquella noche en el lago Tahoe. El frío del agua, el pánico, la certeza de que iba a morir, y luego, esa voz. Esa voz que la ancló a la vida. No te rindas ahora, chica, había dicho el hombre que la salvó. María abrió los ojos de golpe. La voz. Era la misma voz ronca del conserje en Texas. ¿Cómo no lo había notado antes? Con manos temblorosas, María sacó su teléfono y buscó el número de la escuela primaria Thomas Jefferson. Necesitaba confirmar sus sospechas.
Mientras tanto, en Texas, John Mellor se sentaba pesadamente en su vieja silla reclinable, un vaso de whisky barato en la mano. El encuentro con María lo había sacudido hasta la médula. 20 años tratando de olvidar, de enterrar el pasado, y de repente todo volvía a la superficie con la fuerza de un tsunami. John tomó un sorbo de whisky, haciendo una mueca ante el sabor áspero. Su mirada se posó en una caja desgastada en la esquina de la habitación, una caja que no había abierto en años. Con un suspiro, se levantó y la acercó. Dentro, entre papeles amarillentos y fotos descoloridas, encontró lo que buscaba, un recorte de periódico. Héroe anónimo salva a joven de ahogarse en el lago Tahoe, rezaba el titular. La foto mostraba a una joven María, envuelta en una manta, con una expresión de confusión y gratitud en su rostro. John pasó sus dedos temblorosos por la imagen. «Lo siento, María», murmuró. «Lo siento tanto». De vuelta en Los Ángeles, María colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Había confirmado que John Mellor trabajaba en la escuela desde hace casi 20 años, llegando poco después del incidente en el lago Tahoe. «Es él», susurró María, una mezcla de emociones abrumándola. «Después de todo este tiempo, lo he encontrado». Pero la euforia inicial pronto dio paso a la confusión y a las preguntas. ¿Por qué había huido aquella noche? ¿Por qué había estado viviendo una vida tan modesta cuando podría haber sido reconocido como un héroe? María se dirigió a su estudio y encendió su computadora. Si iba a resolver este misterio, necesitaría usar todas sus habilidades como abogada. Comenzó a buscar información sobre John Mellor, determinada a descubrir que lo había llevado a desaparecer hace 20 años. Mientras tecleaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Cada pieza de información que encontraba parecía generar más preguntas que respuestas. John Mellor parecía no existir antes de su llegada a Texas. Era como si hubiera aparecido de la nada, justo después de salvarla. En Texas, John no podía dormir. El encuentro con María había despertado viejos fantasmas que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Se levantó de la cama y sacó una vieja caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro había una carta, amarillenta por el tiempo, que nunca había tenido el valor de enviar. «Querida María», comenzaba la carta. John la leyó una vez más, las palabras quemando su corazón como lo habían hecho hace 20 años. Sabía que era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Con manos temblorosas, John tomó su teléfono y marcó el número de la escuela. Dejó un mensaje para el director, pidiendo unos días libres por motivos personales. Luego, comenzó a empacar una pequeña maleta. Era hora de dejar de huir. Era hora de enfrentar su pasado y las consecuencias de sus acciones. John sabía que María eventualmente descubriría la verdad y quería que fuera en sus propios términos. Mientras el amanecer comenzaba a asomar en Texas, John Mellor subió a su viejo pickup, la carta para María guardada en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón. Se dirigía a Los Ángeles a enfrentar el destino que había estado evitando durante 2 décadas. Lo que John no sabía era que María ya estaba en camino a Texas, determinada a encontrar respuestas. El destino, con su sentido del humor retorcido, había puesto en movimiento una serie de eventos que llevarían a un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Y en el centro de todo, un secreto. Un secreto que John había guardado durante 20 años, un secreto que tenía el poder de destruir todo lo que María creía saber sobre aquella noche en el lago Tahoe y sobre sí misma. El sol de la mañana bañaba las calles de Austin, Texas, cuando María Sánchez estacionó su auto rentado frente a un modesto complejo de apartamentos. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba la dirección en su teléfono una vez más. Después de una noche de investigación frenética y un vuelo apresurado, estaba a punto de enfrentar al hombre que había salvado su vida hace 20 años. María respiró hondo y salió del auto. Cada paso hacia la puerta del apartamento 3 veces sentía como si estuviera caminando a través de su propio pasado.
Cuando finalmente se paró frente a la puerta, dudó por un momento antes de tocar. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él? Tocó 3 veces y esperó, conteniendo la respiración. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Señor Mellor, llamó María, su voz temblando ligeramente. Soy María Sánchez. Necesito hablar con usted. Después de varios minutos de silencio, María se dio cuenta de que el apartamento estaba vacío. Una mezcla de decepción y frustración la invadió. Había volado hasta aquí, determinada a obtener respuestas, y ahora. ¿Busca a John? Una voz la sobresaltó. María se giró para ver a una anciana asomándose desde el apartamento vecino. Sí, ¿sabe dónde puedo encontrarlo? La anciana negó con la cabeza. Se fue temprano esta mañana. Parecía tener prisa. Dijo algo sobre ir a Los Ángeles para arreglar un asunto pendiente. María sintió que el mundo se detenía por un momento. Los Ángeles. Él iba a buscarla. Mientras tanto, en una carretera polvorienta en algún lugar entre Texas y California, John Mellor conducía su viejo pickup, la carta para María quemando un agujero metafórico en el bolsillo de su camisa. Cada milla que recorría lo acercaba más a un pasado del que había estado huyendo durante 2 décadas. John se detuvo en una gasolinera para repostar y estirar las piernas. Mientras llenaba el tanque, su mirada se posó en su reflejo en la ventana del auto. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, cabello gris, arrugas profundas, ojos cansados. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordó la noche del rescate, la adrenalina corriendo por sus venas mientras luchaba contra las aguas heladas del lago Tahoe. Recordó los ojos asustados de María, la gratitud en su voz cuando la sacó del agua. Y luego, el pánico que lo invadió cuando se dio cuenta de quién era ella realmente. John sacudió la cabeza, tratando de alejar los recuerdos. No era el momento de dudar. Había tomado una decisión y tenía que seguir adelante. De vuelta en Austin, María se sentó en las escaleras del complejo de apartamentos, tratando de procesar la información. John iba hacia Los Ángeles, probablemente para buscarla. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Con manos temblorosas, María sacó su teléfono y marcó el número de su asistente en Los Ángeles. Lucía, necesito que hagas algo por mí, dijo María en cuanto su asistente contestó. Un hombre llamado John Mellor podría aparecer en la oficina buscándome. Si lo hace, dile que estoy en camino. Que no se vaya, ¿entendido? Después de colgar, María se quedó mirando al vacío por un momento. 20 años de preguntas sin respuesta estaban a punto de resolverse. Pero, estaba preparada para la verdad. Con una determinación renovada, María se levantó y se dirigió a su auto. Tenía un largo viaje por delante. Mientras tanto, en algún lugar del desierto de Arizona, John detuvo su camioneta en un mirador. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Sacó la carta de su bolsillo y la leyó una vez más. Querida María, comenzaba. Hay tanto que necesito decirte, tanto que explicar. La noche que te salvé en el lago Tahoe cambió mi vida de maneras que nunca podrías imaginar. Verás, yo no soy quien tú crees que soy. La verdad es que... John dobló la carta antes de terminar de leerla. Las palabras eran demasiado dolorosas, la verdad demasiado pesada. Pero sabía que era hora de enfrentarla. María merecía saber la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, John y María, separados por cientos de millas pero unidos por un pasado compartido, se dirigían el uno hacia el otro, hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa más. Una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre aquella noche en el lago Tahoe y sobre sí mismos.
El bullicio de Los Ángeles recibió a John Mellor como un asalto a los sentidos después de días en la carretera. Su viejo pickup desentonaba en las calles llenas de autos de lujo y gente apresurada. Con manos temblorosas, estacionó frente al edificio de oficinas donde, según sus investigaciones, trabajaba María Sánchez. John se miró en el espejo retrovisor, notando las profundas ojeras bajo sus ojos cansados. ¿Estaba realmente listo para esto? La carta en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, María Sánchez conducía por la interestatal, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Cada milla la acercaba más a John, pero también a una verdad que temía descubrir. De vuelta en Los Ángeles, John finalmente reunió el coraje para entrar al edificio. En la recepción, una joven lo miró con curiosidad. «Busco a María Sánchez», dijo John, su voz ronca por el cansancio y la ansiedad. La recepcionista, Lucía, lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Es usted John Mellor?» John asintió, sorprendido. «La señora Sánchez me pidió que le dijera que está en camino», explicó Lucía. «Que por favor espere, no tardará en llegar». John sintió que el suelo se movía bajo sus pies. María lo estaba buscando. Después de 20 años, ambos habían decidido enfrentar el pasado al mismo tiempo. ¿Puedo esperarla en su oficina?», preguntó John. Lucía dudó por un momento, pero algo en la expresión de John la convenció. «Por supuesto, sígame». En la oficina de María, John se sentó pesadamente en una silla. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las fotos y diplomas que adornaban las paredes. María había logrado tanto, y todo gracias a esa segunda oportunidad que él le había dado aquella noche en el lago. Con un suspiro tembloroso, John sacó la carta de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio de María. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, María finalmente llegaba a Los Ángeles. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a su oficina. ¿Estaría John allí? ¿Qué le diría después de todos estos años? En la oficina, John esperaba, su mente repasando una y otra vez lo que diría. Pero cuando la puerta se abrió y María entró, todas las palabras ensayadas se desvanecieron. «John», susurró María, sus ojos llenos de una mezcla de emociones, gratitud, confusión y algo más que John no pudo identificar. «María», respondió John, poniéndose de pie. «Hay tanto que necesito decirte». María se acercó lentamente, como si temiera que John pudiera desaparecer en cualquier momento. «¿Por qué, John? ¿Por qué desapareciste esa noche? ¿Por qué has estado viviendo como si no fueras un héroe?» John cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. «Porque no soy un héroe, María. La verdad es mucho más complicada». Con manos temblorosas, John tomó la carta del escritorio y se la entregó a María. «Todo está explicado aquí. Lo escribí hace 20 años, pero nunca tuve el valor de enviártela». María tomó la carta, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que John podría oírlo. Lentamente, comenzó a leer. «Querida María, la noche que te salvé en el lago Tahoe cambió mi vida de maneras que nunca podrías imaginar. Verás, yo no soy quien tú crees que soy. La verdad es que esa noche yo estaba huyendo. Acababa de robar una gran suma de dinero de la empresa para la que trabajaba. Estaba desesperado, con deudas que no podía pagar y una adicción que me estaba destruyendo. Cuando te vi luchando en el agua, algo dentro de mí se despertó. Por un momento, olvidé que era un ladrón, un adicto, un fracasado. Solo sabía que tenía que salvarte. Después de sacarte del agua, el pánico me invadió. Vi las luces de las patrullas acercándose y supe que si me quedaba, sería arrestado. Así que huí, llevándome el dinero robado. Pero algo cambió esa noche. Salvarte me salvó a mí también. Usé el dinero para empezar una nueva vida, para alejarme de las drogas, para intentar ser una mejor persona.
Cada día desde entonces he vivido con la culpa de mis acciones, pero también con la esperanza de que, de alguna manera, el haberte salvado compensara en parte el mal que había hecho. Sé que no merezco tu perdón, María. Pero necesitaba que supieras la verdad. Tú me diste una segunda oportunidad en la vida, aunque no lo supieras. Y por eso, estaré eternamente agradecido. Con profundo remordimiento y gratitud, John Miller. María levantó la vista de la carta, lágrimas corriendo por sus mejillas. John estaba de pie frente a ella, su rostro una máscara de vergüenza y arrepentimiento. John, yo. María comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas, de verdades recién reveladas, de un pasado que finalmente los había alcanzado. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta revelación era solo el comienzo. El destino tenía preparada una última vuelta de tuerca, una verdad aún más impactante que cambiaría para siempre la forma en que María veía no solo a John, sino a sí misma y a toda su vida. Los días siguientes a la revelación pasaron como un borrón para María y John. Largas conversaciones, lágrimas derramadas y verdades dolorosas salieron a la luz. María luchaba por reconciliar la imagen del héroe que había mantenido durante 20 años con la realidad compleja y llena de matices que era John Miller. Una semana después de su reunión inicial, María recibió una llamada urgente del hospital. John había colapsado en su hotel y estaba en cuidados intensivos. El médico no sonaba optimista. Con el corazón en la garganta, María corrió al hospital. Encontró a John en una cama, rodeado de máquinas que pitaban rítmicamente. Se veía pálido y frágil, una sombra del hombre que la había sacado del lago hace tanto tiempo. John, susurró María, tomando su mano. Estoy aquí. Los ojos de John se abrieron lentamente, una débil sonrisa se formó en sus labios. María, pensé que no vendrías. ¿Cómo podría no venir?, respondió ella, las lágrimas amenazando con caer. Tenemos mucho de qué hablar todavía. John asintió débilmente. Sí, hay algo más que necesito decirte. Algo que he guardado durante todos estos años. María se inclinó más cerca, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más podría haber? La noche que te salvé, comenzó John, su voz apenas un susurro, no fue una coincidencia que yo estuviera allí. María frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? John cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. María, yo conocía a tu madre. El mundo pareció detenerse alrededor de María. ¿Mi madre? Pero, ella murió cuando yo era una bebé. John asintió lentamente. Lo sé. Yo estaba allí cuando sucedió. Con palabras entrecortadas por la emoción y la debilidad, John comenzó a revelar una verdad que había mantenido oculta durante décadas. Tu madre y yo éramos amigos en la universidad. Ella era brillante, hermosa, llena de vida. Yo me enamoré de ella. Pero ella estaba comprometida con tu padre. El día de su boda, cometí el error más grande de mi vida. Bebí demasiado y me estrellé contra su auto cuando salían de la recepción. María escuchaba, atónita, mientras John continuaba. Tu madre, ella no sobrevivió al accidente. Tu padre quedó gravemente herido. Y tú, un bebé de apenas unos meses, milagrosamente saliste ilesa. Fui a la cárcel por homicidio involuntario. Cuando salí, años después, la culpa me estaba consumiendo. Me hundí en las drogas y el alcohol. John hizo una pausa, su respiración cada vez más laboriosa. María apretó su mano, animándolo a continuar. Cuando salí de rehabilitación, decidí buscarte. Quería asegurarme de que estuvieras bien, que tuvieras una buena vida. Te seguí durante años, siempre desde las sombras. La noche del lago, yo estaba allí porque te estaba siguiendo. Cuando te vi caer al agua, supe que era mi oportunidad de redimirme, de alguna manera, por lo que le había hecho a tu madre.
María estaba temblando, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Toda su vida, todo lo que creía saber sobre sí misma y su pasado, se estaba desmoronando. Después de salvarte, continuó John, supe que no podía seguir en tu vida. No lo merecía. Así que desaparecí, pero siempre mantuve un ojo en ti, asegurándome de que estuvieras a salvo. John, susurró María, su voz quebrándose, ¿por qué me lo dices ahora? John la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y amor. Porque necesitaba saber la verdad. Porque he pasado toda mi vida tratando de compensar el daño que causé. Y porque quiero que sepas que tu madre estaría increíblemente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Con esas palabras, John cerró los ojos, exhausto por la confesión. María se quedó allí, sosteniendo su mano, mientras las máquinas continuaban su monótono pitido, testigos silenciosos de una verdad que había tardado décadas en salir a la luz. En ese momento, María se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El hombre que le había dado una segunda oportunidad, que había dado forma a su destino de maneras que nunca imaginó, estaba ahora en su lecho de muerte. Y con él, los últimos vestigios de un pasado que ella nunca conoció realmente. Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, María se quedó junto a la cama de John, tratando de procesar todo lo que había aprendido. El destino, con su cruel ironía, había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y ahora, en las últimas horas de la vida de John, María se enfrentaba a la tarea de perdonar no solo al hombre que la había salvado, sino también al hombre responsable de la muerte de su madre. La verdad, tan largamente buscada, resultó ser más compleja y dolorosa de lo que María jamás hubiera imaginado. Pero en medio del dolor y la confusión, una cosa quedaba clara: la vida, con todas sus complicaciones y giros inesperados, era un regalo precioso. Un regalo que John, a pesar de sus errores, le había dado 2 veces. El amanecer encontró a María sentada junto a la cama de John, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la falta de sueño. Durante la noche, John había entrado y salido de la conciencia, murmurando disculpas y palabras de arrepentimiento. María había permanecido allí, sosteniendo su mano, tratando de procesar la avalancha de emociones que amenazaba con ahogarla. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por la ventana del hospital, John abrió los ojos una última vez. Su mirada, aunque débil, estaba llena de una claridad que María no había visto antes. «María», susurró John, su voz apenas audible, «¿puedes perdonarme?». María sintió que su corazón se contraía. ¿Cómo podía responder a eso? Este hombre había sido responsable de la muerte de su madre, había cambiado el curso de su vida de maneras inimaginables. Pero también la había salvado, le había dado una segunda oportunidad, había dedicado su vida a tratar de enmendar sus errores. «John», comenzó María, su voz temblando, «yo». Pero antes de que pudiera terminar, John habló de nuevo, sus palabras entrecortadas por su respiración dificultosa. «No, no digas nada. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que cada día de mi vida desde aquella noche en el lago, he tratado de vivir de una manera que honrara el sacrificio de tu madre. Cada vida que he tocado, cada acto de bondad que he realizado, ha sido en su nombre y en el tuyo». María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas una vez más. «John, yo te perdono», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de sus palabras. «Te perdono por todo». Una sonrisa débil iluminó el rostro de John. «Gracias», susurró. «Ahora puedo irme en paz». Con esas palabras, John cerró los ojos por última vez, su respiración se volvió más lenta hasta que finalmente se detuvo. María se quedó allí, sosteniendo su mano, mientras los médicos entraban para confirmar lo que ya sabía: John Mellor se había ido. En los días y semanas que siguieron, María se encontró navegando por un mar de emociones contradictorias. Dolor por la pérdida de la madre que nunca conoció, confusión por la verdad que había descubierto, gratitud hacia el hombre que había dado forma a su destino de maneras tan inesperadas.
Fue durante el funeral de John, un evento pequeño y sombrío, que María finalmente comprendió la lección más importante que John le había enseñado: la vida, con toda su complejidad y sus giros inesperados, era un regalo precioso. Un regalo que debía ser valorado y utilizado para hacer el bien. Inspirada por esta realización, María decidió honrar la memoria tanto de su madre como de John. Estableció una fundación en nombre de su madre para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y en memoria de John, creó un programa de rehabilitación para exconvictos, dándoles la segunda oportunidad que John había anhelado durante tanto tiempo. Un año después de la muerte de John, María se encontraba de pie frente al lago Tahoe, el lugar donde todo había comenzado. El agua brillaba bajo el sol del atardecer, tranquila y serena, tan diferente de aquella noche tormentosa hace tantos años. La vida es un círculo, pensó María, mientras arrojaba un ramo de flores al agua en memoria de John y de su madre. Nuestras acciones, buenas o malas, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mientras observaba las flores flotando en el agua, María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdonado a John, había hecho las paces con su pasado, y ahora miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. Gracias, John, susurró al viento. Por salvarme, por la verdad, por la lección de vida. Prometo que no la desperdiciaré. Con esas palabras, María se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su auto. Tenía trabajo que hacer, vidas que cambiar, un legado que construir. Y mientras el sol se ponía sobre el lago Tahoe, María Sánchez avanzaba hacia su futuro, llevando consigo las lecciones del pasado y la promesa de un mañana mejor. La historia de John y María, tan llena de giros inesperados y verdades dolorosas, se había convertido en un testimonio del poder del perdón, la redención y la capacidad del ser humano para crecer y cambiar. Y aunque su encuentro había comenzado con un rescate en un lago tormentoso, su verdadero legado sería las innumerables vidas que tocarían a través de las acciones de María en los años venideros. Porque al final, esa era la lección más importante, que incluso de las circunstancias más oscuras, puede surgir la luz. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa luz para otros, sin importar nuestro pasado. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.